Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos el resumen junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. En torno al Hijo hemos estado conversando durante esta Así semana. es. Recuerde usted que la lección general es las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús al estar en la tierra? Su misión, su trabajo, su actividad. ¿Y qué escribieron estos autores acerca de lo que es Jesucristo, sus enseñanzas? El Hijo, ¿quién es el Hijo? ¿Cómo lo entendemos? Cuando hablamos de Hijo, quiere decir que hay un Padre, qué sé yo. Y aquí aparecen algunos misterios ya que nosotros tenemos que dejar tranquilos y solamente acercarnos a lo que la Biblia nos ha enseñado, su revelación acerca del Hijo, ¿no es cierto? Correcto, pero creo que es bueno que tengamos presente que no podemos tomar esto literalmente, porque decíamos, lo dijimos durante la semana, que si hablamos de un hijo y de un padre, esto se ha prestado para que hayan personas que digan que Jesús es un ser creado, y la Biblia me habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, antes que Abraham fuese yo soy, y cuando dijo yo soy se estaba poniendo a la misma altura del Padre. Tenemos que entender que esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo creo que fue hecho para nuestra mejor comprensión. El Señor tenía que bajar a nuestro nivel, hacer comprensible el mensaje. Entonces nosotros es muy difícil que podamos entender la divinidad. Entonces Él vino acá y trajo algunas... la primera misión era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también a mostrarnos al Padre. Satanás había desvirtuado, había distorsionado la imagen del Padre, la imagen del carácter del Padre. Entonces Jesús vino a mostrarnos al Padre, pero además de eso nos vino a enseñar cómo vivir en relación con el Padre. Por eso que Él se sometió e hizo la voluntad del Padre, y no solamente del Padre Celestial, sino también Él se sometió a sus padres terrenales. Él estuvo sujeto a sus padres, fue obediente a sus padres, y eso creo que debemos considerarlo, debemos tener presente todo esto. Debemos, además, que el niño que no aprende a ser obediente con sus padres, tampoco es obediente a Dios. Ahora, estos conceptos los identifica al Dios, al Hijo, como el Hijo del Hombre, haciendo la relación que existe entre un Dios que se anonadó, que vino y a estar con nosotros, pero que va a regresar, y Mateo lo expresa de esta manera. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nota que 2 veces por lo menos en este texto aparece la expresión Hijo del Hombre. El Hijo que estuvo aquí en la tierra, que fue hombre, va a volver, pero en majestad y gloria. Y fíjate, Mateo en el capítulo 25, verso 31, sigue diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús le dijo, tú lo has dicho, recuerdas tú Mateo 26:34. Correcto. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Es reiterativo esta alusión que hace Jesús en su enseñanza, que el Hijo del Hombre, ese que estuvo aquí en la tierra, va a venir a buscar a sus hijos. Y uno dirá, bueno, esto es solamente del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Bueno, lo comentamos durante la semana. En Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano Días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, lo que ratifica Daniel, el mismo concepto que están dando los del Nuevo Testamento, pero él agrega algunos detalles más, como por ejemplo, que tiene dominio, que tiene gloria, que tiene reino, que va a estar sobre todas las naciones, que tiene dominio eterno, que nunca pasará, y que su reino no será destruido. O sea, habla de eternidad.
la característica de Dios, que es eterno. Y fíjate, cuando él hace énfasis en que es el Hijo del Hombre, él estaba haciendo énfasis también en su humanidad, como uno de nosotros. Él en su humanidad enfrentó todo esto, ¿eh? Él no utilizó la divinidad para sí mismo. Entonces tenemos que considerar que él fue uno con nosotros, siendo uno con el Padre también. Por eso que el Señor nos comprende, comprende nuestras tentaciones, comprende nuestras frustraciones a veces, en fin, nuestros problemas, necesidades. Él nos entiende. Entonces, es un Dios cercano. Recordemos que Él vino acá y convivió con la humanidad. Y esto nos dice que en realidad Cristo Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, que Jesús es consciente de su divinidad, y que lógicamente por las situaciones que él pasó, como fue enfrentado, tuvo que a veces no decirlo así abiertamente, porque en algún momento que lo quiso hacer, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, él enseguida lo apedrearon, quisieron apedrearlo, mejor dicho. Ahora también hay un concepto de hijo de Dios que aparece acá en las Escrituras. Así es. Y hijo de hombre es una característica humana, hijo de Dios ya es una característica divina. Y Mateo 11:27 nos habla de que todas las cosas fueron entregadas por su Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel el Hijo le quiere revelar. Qué expresiones de relación íntima, ¿no es cierto?, de este Hijo de Dios que está junto al Padre en esencia, como dice el Morfé, que dice el original, dice que él tomó forma, ¿no es cierto?, pero era forma en esencia de Dios mismo. Así que Mateo 11:27 está hablando acerca de ese concepto de cercanía, y otros textos también lo mencionan, ¿no es cierto? Allí Juan 3:35, que lo que dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Recuerda que estamos hablando de la salvación, y en ese plan de la salvación, en ese concepto de relación entre Dios y el ser humano, el Hijo de Dios le han entregado al Padre todas las cosas en su mano para que nos salve a nosotros. Y fíjate, en el bautismo, recuerda que tanto en el bautismo como en la transfiguración se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Entonces allí el Padre mismo manifestó que Jesús era su Hijo. Tanto conoce con ellos su divinidad, que tenía una íntima relación con él. Cuando hablamos de Hijo de Dios, él en algún momento, o quizás algunas personas dicen, bueno, él es de segundo nivel, ¿no es cierto?, porque es el Hijo. Pero en algún momento él dijo allí en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Me permites, antes de continuar con esto de mostrando la naturaleza divina también que tenía nuestro Señor Jesucristo, me gustaría enfatizar algo que el Señor dijo? Fíjate, en Juan 5:30 dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, aquí el Señor nos estaba dando un ejemplo de obediencia, y creo que nosotros deberíamos ver la conveniencia también. Nosotros creo que deberíamos obedecer por conveniencia, nos conviene obedecer. Cuando obedecemos a Dios, el Señor busca nuestra felicidad, busca nuestro bienestar. Recordemos, nosotros tenemos la tendencia al pecado, entonces lo lógico es que nos vamos por el camino equivocado. Entonces por eso que creo que cuando el Señor dice ejemplo os he dado, creo que en todo sentido y en todo momento deberíamos tener presente lo que el Señor hizo y hacerlo nosotros también. No busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Claro. Hablando de esto de la divinidad, sí, hay unos textos que son bien interesantes. Filipenses 2:5 dice, por ejemplo: ya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué está diciendo en relación a la divinidad de Cristo Pablo allí en los Filipenses? Está diciendo de que él era de la esencia misma de Dios. Correcto. Porque esa es la forma que
o en la palabra original del morfé, ¿no es cierto?, que significa forma o apariencia visible de una palabra que describe la naturaleza genuina, la esencia de una cosa. Por lo tanto, cuando Pablo dice que él no estimó tener la forma de Dios, no estimó porque lo tenía, él era divino, y en la divinidad de Cristo nos encontramos con esas expresiones maravillosas de que Cristo realmente era Dios mismo, ni una otra cosa que Dios mismo. Y Juan lo entendió así cuando habló acerca de Jesús, que era nada menos que el Hijo de Dios, y su divinidad demostrada en los textos que nosotros de alguna manera estamos leyendo y nos estamos acercando. Ahora, tenemos que recordar, lo hicimos también durante la semana, el incidente que tuvo el Señor. ¿Recuerda cuando le llevaron a este hombre que bajaron desde el techo? Cuando lo bajaron, y el Señor dice que viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí, los escribas, fariseos, empezaron a cavilar en sus corazones diciendo: ¿quién es? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y estaban diciendo una gran verdad. Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de perdonar los pecados, solamente Dios. Pero Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre dice que se fue glorificando a Dios. Pero fíjate, aquí él usa un atributo divino. No lo usó para bien de él. Si lo hubiese usado para bien de él, a lo mejor ahí habría faltado. Pero él lo usó para bien de los demás. Entonces, él perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados eran la causa de su enfermedad. Y además él expresa o conoce los pensamientos de las personas, claro, porque que sí. Cuando les habla: ¿y ustedes qué están pensando, qué están cavilando, qué están meditando en estas cosas? Sí, y si ustedes creen que yo no soy el Hijo de Dios, no soy Dios, voy a decirlo así, entonces ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre que está en esta miseria, ¿no es cierto?, de enfermedad, decirle: levanta, toma tu lecho y anda. Bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. Interesante eso, ¿eh? Tiene potestad para perdonar pecado. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente no vio la sanidad, sino vio lo que ellos querían ver, en realidad algo equivocado, que Jesús estaba cometiendo una infracción, una blasfemia. Bueno, tenemos que reconocer que la misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, él había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado también el corazón. Entonces, me imagino, este hombre, de allí en adelante tiene que haber tenido una nueva vida, debe haber cambiado la situación en todo sentido, no solamente por el hecho de haber sanado, sino que el Señor lo restauró. No era solamente lo que le entregó, no era solamente la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Y yo creo que tenemos que tener una respuesta, como Juan la estipula en su libro, Juan 20:29, diciendo: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Yo creo que aquí muchos estamos en una condición de Tomás en relación a los hechos de Jesús, de su divinidad expresamente. Bienaventurado, y aquí viene a nosotros: bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Nosotros estamos estudiando estas cosas, no las hemos visto, por fe las entendemos, las comprendemos, y el Espíritu Santo nos amplía la mente para llegar al verdadero conocimiento de lo que es un ser humano y divino a la vez, estando entre nosotros y dándonos a conocer los propósitos divinos, los propósitos de Dios de salvarnos. Ahora fíjate, cuando nuestro Señor Jesucristo, creo que donde muestra su naturaleza divina en forma abierta, es cuando Él se refiere a sí mismo como el Yo Soy. Porque Yo Soy es el título que se da a Yahvé o Jehová mismo, ahí en Éxodo 3:14, nosotros lo podemos ver. Y Él en muchas oportunidades, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy, y siempre estaba diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy.
Entonces, ahí él estaba expresando su divinidad, su naturaleza divina. Y cuando la usó justamente allí en Juan 8:58, es un incidente que dejó a muchos, ¿no es cierto?, en silencio, y otros se ofuscaron, tomaron piedras y quisieron arrojársela, o sea, claro, quisieron lapidarlo. Por lo tanto, Jesús le dijo, 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si usted lee los textos anteriores, se va a encontrar que la discusión estaba en que tú eres antes que Abraham. Si tú apenas no tienes ni 50 años, vas a ser antes que Abraham. Y él les demuestra que efectivamente él antes que Abraham ya existía. Por lo tanto, de alguna manera él demuestra su naturaleza divina. Y tenemos que ser claros que Cristo no habló mucho de su naturaleza divina, porque habría sido o habría entorpecido la misión que él había venido a cumplir, y acérquese al Señor y será bendito en él, porque Dios en su naturaleza divina regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos visto en algunos instantes atrás lo que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, su naturaleza divina, rasgos característicos que él mismo expuso y que los escritores bíblicos también dieron a conocer, igualándolo al Jehová incluso del Antiguo Testamento, o sea, colocándolo al nivel de Dios. Pero todo esto, ¿para qué? Para mostrarnos cuál era en esencia la misión de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuál es esa misión? Pero fíjate, qué importante era el reconocimiento de lo que realmente Jesús era, porque tú mencionaste a Tomás. Y fíjate, cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, mira lo que, hasta dónde llegó después de no haber tenido fe, de haber sido reprendido por la poca fe. Él hace una declaración que creo que ningún otro discípulo hizo. Esto no habría sido pronunciado por un judío de aquel entonces, a menos que hubiese entendido claramente lo que estaba hablando de Dios, o que estaba hablando a Dios. Entonces es interesante notar eso. Segundos antes él no creía que él era el Mesías, claro. Pero cuando se dio cuenta de las características y asoció todo lo que había estudiado con él, la expresión Dios mío y Señor mío, y lo colocó al mismo nivel de un Dios que se adora, en Dios Santo, el Yahvé que ellos conocían. Exactamente. Así que interesante esa interpretación, ¿no es cierto?, que aparece allí en Juan 20:28. Bueno, volvemos a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizá en ese detalle, fíjate, Romano amplía un poquito más ese concepto en Romanos 9:5. Sí. Ahí dice, porque de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjate cómo lo lanza a ser Cristo Dios mismo. Qué privilegio haber tenido a Dios mismo con nosotros, por eso que sus enseñanzas son tan útiles, tan esenciales y oportunas para nosotros, para nuestra salvación. Así que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, y quizás con mucho respeto acercarnos a hablarnos de este Cristo, de este Jesús que estuvo con nosotros. Y fíjate que incluso allí en Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, hablando de este Cristo que es Dios y que es eterno. Por lo tanto, ¿cuál es su misión entonces? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere decirnos todo esto que hemos comentado? ¿Por qué Cristo estuvo con nosotros aquí en la tierra? Algunos textos que podemos leer, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mateo 20:28, que lo que dice, más el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? ¿Vino para ser servido? ¿Eso es lo que vino? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión de Cristo fue servir y rescatar al ser humano. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y el verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno,
creo que tenemos que remontarnos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo y a donde Él estaba para entender mejor lo que lo que Él dijo en esa oportunidad. Recordemos que ellos eran pastores de ovejas, y un pastor, en primer lugar, ocurría algo que acá yo no lo he visto nunca, pero dicen que allá las ovejas seguían al pastor. El pastor no tenía que estar arreando las ovejas, sino que él caminaba adelante y las ovejas lo seguían. ¿Por qué? Porque lo conocían su voz, y él conocía a cada una de sus ovejas. Por eso es que se habla de las 99 que dejó en el redil, en el aprisco, dice, y se fue a buscar la que se le había perdido. Bueno, él vino a buscar precisamente esta oveja perdida. De todo el universo fuimos los que caímos, y por eso el Señor tuvo que venir. Pero no solamente vino a buscar, sino a dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue salvarnos del pecado, no salvarnos en el pecado. Debemos tener claro eso. Y Él además nos dio ejemplo cómo vivir. Vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Lo habíamos dicho anteriormente y lo ratificamos, lo subrayamos. El Señor vino a mostrarnos la relación que debemos tener con el Padre. Debe ser una relación de amor, de obediencia, y debemos reconocer que nuestro Padre Celestial, los caminos que Él nos muestra son mejores de los que nosotros podríamos pensar alguna vez. Él desea nuestra felicidad, no solamente la felicidad aquí ahora, sino también la felicidad eterna. Por eso el Señor vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Y nos vino también a mostrar que Él nos está preparando un hogar mejor. Y quiere darnos la vida eterna. Quiere que nosotros disfrutemos de la eternidad. ¿Cómo será la eternidad? Ni siquiera podemos imaginar. Nosotros generalmente partimos de lo conocido, lo mejor que podemos ver acá. Pero ¿cómo podríamos comparar con lo que el Señor fue a entregarnos? Dice, cosa que ni siquiera nosotros podemos imaginar, no ha subido al corazón humano, dice. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor siempre ha estado pensando en nosotros. Él nos ama a pesar de lo que somos. Por eso que insisto sobre esta idea que Cristo vino para ser servido y para dar su vida en rescate. Recuerde usted que esta expresión está muy cercana a lo que es la expiación, la recompensa. Y Cristo efectivamente vino, y se usaba esta expresión justamente para pagar algún saldo, para pagar, digamos, el rescate por un esclavo. Así que está muy asociado a lo que es la redención, la expiación. Por eso que, bueno, que usted lo lea el texto con tranquilidad y pueda decir que Cristo vino justamente para salvar a usted, para rescatar, sacarlo de esa condición pecaminosa, donde si continúa en ella no tendrá vida eterna, no tendrá salvación, pero Cristo quiere que la tenga usted. Y nuestra salvación no debe ser o buscar al Señor no debe ser algo intelectual, porque con el respeto la Biblia expresa que los demonios también confesaban que el Santo de Dios, el Hijo de Dios, Hijo de Dios Altísimo. Ustedes lo pueden analizar cuando vean Marcos 1.24, Marcos 3.11 o Marcos 5.7, cómo lo expresaban. Debe ser sincera, acercarnos y decirle, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La naturaleza esencial de Cristo ofrece a la humanidad comprender que cuenta con un amigo y creador omnipotente capaz de llegar a ser el divino sustituto de los pecadores. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestros mejores deseos de bendición para usted y familia, y será hasta la próxima.